¿Te interesa la cultura jurídica? Hablemos Derecho, donde encontrarás orientación en trámites y situaciones jurídicas específicas, invitados especiales, denuncias ciudadanas, debate y mucho más. Esto es Hablemos Derecho. ¿Cómo están, amigos? Estamos en su programa Hablemos Derecho. Hoy con una entrevista especial tenemos a la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a la cual le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a ti y a tu auditorio y gracias por la invitación. Hombre, con mucho gusto. Déjenme, le doy un poquito el currículum de la licenciada. Es la licenciada Margarita Darlén Rojas Olvera. Es licenciada en Derecho, por supuesto, maestrante en Derecho, fue directora general jurídica de gobierno de la Delegación Iztapalapa, fue directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, fue directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, fue subdirectora jurídica de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y asesora jurídica de la Consejera Jurídica de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal. También fue asistente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues veo su currículum muy amplio y bueno, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer todo, pero bueno, ustedes podrán observar que es una excelente exponente sobre todo de la materia laboral, que ahora además tiene en su encargo la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Pues sí, finalmente es un gran reto. Yo creo que para todo abogado el estar en estos espacios es el mayor de los retos, sobre todo afrontar la parte de la impartición de justicia, ¿no? Y que no es lo mismo litigar que estar del otro lado e impartir la justicia como lo marca la Constitución. Muy bien, y bueno, esta además la materia laboral, una de las más recurridas en nuestro país. Hay mucha gente con conflictos en materia laboral. Sí, es correcto. De hecho, nosotros actualmente estamos atendiendo 87,000 asuntos. Finalmente, no podemos dejar de lado la parte principal que juegan las juntas, tanto la local como la federal o las especiales en los estados, que finalmente permiten que exista la paz social, porque se busca el equilibrio entre los factores de la producción. Muy bien, y bueno, en esta ocasión estamos haciéndole la entrevista a la licenciada Darlén y vamos a platicar varios temas. Ustedes saben que el Programa Nacional de Asistencia Jurídica es una organización de la sociedad civil que brinda asesoría y representación contenciosa a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Aparte de ello, difundimos la cultura jurídica y para eso estamos el día de hoy aquí. Además, entrevistando a una de las personalidades más importantes de la Administración de Justicia en el Distrito Federal, como es la licenciada Darlén. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para muchos de nuestros televidentes que no son abogados y que no conocen qué es lo que hacemos o qué es lo que se hace en esta Junta, ¿qué les podríamos decir? Bueno, pues principalmente es el espacio en donde se litigan precisamente los asuntos en materia laboral. Te puedo decir que el 80% de los asuntos que se litigan aquí devienen precisamente de aquellos trabajadores que se sienten que fueron despedidos injustificadamente y acuden aquí a la Junta a presentar sus demandas. Entonces, esa es la principal labor que nosotros realizamos, es precisamente revisar estos asuntos y impartir la justicia según corresponda. Y aquí, bueno, sobre todo partimos conforme a la Ley Federal del Trabajo, que es la protectora de los derechos de los trabajadores, que bueno, quien tendrá que acreditar o desacreditar lo que dice el trabajador es el patrón. Claro, sobre todo porque los trabajadores se les considera como un grupo vulnerable, aquel en donde por tradición siempre ha sufrido pues las calamidades, de un mundo pues en donde las cuestiones económicas a veces tienen mayor preponderancia. Lo que hace la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a diferencia de la Junta Federal, ¿cómo lo podríamos explicar? Mira, prácticamente la competencia de nosotros está enmarcada en la propia Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo establece la competencia
de la ley federal, de la Junta, perdón, la Junta Federal. Y bueno, en el caso de nosotros, todo lo que no le compete a la Junta Federal nos corresponde a nosotros. Te puedo decir que prácticamente el 60% de los asuntos que nosotros tenemos devienen de servicios, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, ponerte ejemplos, meseros, empleados en restaurantes, empleados en fábricas, lo que tiene que ver con costura, todo esto es la competencia que a nosotros nos corresponde. Y sí es importante señalar que sí son importantes estas juntas porque es a raíz de una lucha. Tenemos que partir un poquito de los antecedentes de la lucha de los trabajadores, que finalmente efectivamente fue un grupo oprimido precisamente por los trabajadores, y a razón de esto se empieza con toda la generación de la lucha, y precisamente en su momento fue el origen del derecho de trabajo y se consideró como un derecho social, precisamente porque se buscaba el equilibrio entre estos dos factores, entre los trabajadores y entre los patrones. Cosa muy difícil, ¿no? Ese equilibrio a veces es tan complicado, sobre todo en este mundo capitalista, de neoliberalismo, muchos dicen, es bastante complicado entender que debe ser equitativo, y para poder ser equitativo, queridos amigos, ustedes saben que debemos proteger a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad, por supuesto cuando tenga la razón y cuando tenga el derecho. Sí, es correcto. Partimos de que la mayoría de las veces efectivamente los trabajadores fueron despedidos injustificadamente. Sin embargo, también no podemos dejar de ver que existen muchos de los casos que, bueno, pues también que son los menos afortunadamente, en donde, bueno, los trabajadores también tratan de aprovecharse un poco de la misma protección que marca la ley, y bueno, pues exigen cosas más allá de lo que la misma ley les protege. Entonces, finalmente, por eso debemos de hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los asuntos que se presentan en esta Junta para finalmente impartir una justicia pronta y expedita, y sobre todo imparcial. Sí, sobre todo, y bueno, pues eso es lo que se hace en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, eso es lo que se espera, y bueno, pues afortunadamente tenemos los procedimientos para hacer valer cualquier derecho que se tenga. El patrón tiene derechos, el trabajador también tiene derechos, y bueno, pues ya tendrán que acreditarlo en juicio. Sí, es correcto, y sobre todo enmarcado en lo que tú decías, yo creo que un antecedente importante es el número de juicios que se han visto incrementados, sobre todo por la política que se ha seguido a nivel del país, la política económica, que tampoco ha generado empleos, y bueno, pues esto deviene también en que las propias empresas, algunas han cerrado o muchas de ellas se ven obligadas a acotar su plantilla, y pues, lógicamente esto deviene en despidos y finalmente se traduce en demandas. ¿Cómo se integra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje? ¿Qué áreas tiene? ¿Cómo podemos entender a la Junta de Conciliación y Arbitraje? Mira, prácticamente la Junta está dividida en dos partes principales, una que es la que atiende los asuntos individuales, ahí están integrados por 18 juntas, actualmente tenemos 18 juntas, entre las cuales se reparten los 87,000 asuntos que tenemos actualmente en proceso, y la otra parte que tiene que ver con la parte colectiva, en donde está la Secretaría General de Asuntos Colectivos, que se va desde el tema del registro de sindicatos, también la parte de conflictos colectivos, de donde se puede estar demandando por dos sindicatos el reconocimiento de firma de contrato colectivo, y bueno, lo que ahorita, por ejemplo, nos está atañendo en este mes principalmente, que tiene que ver con las revisiones también de los contratos colectivos, ya sea revisiones generales de las condiciones o bien revisión salarial, ¿no? Entonces, ahorita, de hecho, es una de las principales funciones que tiene esta área, sobre todo porque en este momento se dan las revisiones. Eso es bien importante para nuestros amigos que no son abogados. Debemos entender que hay varios tipos de contratos. El famoso contrato individual de trabajo y el contrato colectivo. ¿Qué les podríamos decir a aquellas personas que, bueno, pues tienen un contrato pero no tienen ni idea de qué se trata? Sí, mire, todos los trabajadores tienen derecho a tener en sus manos, una vez que son contratados por cualquier empresa, de que tienen que tener un original del contrato que están firmando para saber cuáles son las condiciones de trabajo y a lo que se están obligando, y teniendo también derechos. Y la otra parte que tiene que ver con los contratos colectivos, que ahí es más bien el derecho que tienen todos los trabajadores de afiliarse a algún sindicato, y es un derecho, es importante que también se haga mención. En la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, precisamente una de las modificaciones fue la cláusula de exclusión, que anteriormente no existía, porque muchas de las veces en las empresas existía un contrato colectivo en donde obligaba a todos los trabajadores a pertenecer a ese sindicato, y actualmente es un derecho del trabajador pertenecer o no a ese sindicato, o simplemente
simplemente no querer pertenecer a ningún sindicato. Y que bueno, la razón fundamental del sindicato es precisamente pelear por los derechos que les corresponden a los trabajadores. Por lo menos eso debería ser, muchas veces no pasa lastimosamente, sin embargo, bueno, el trabajador debe saber que tiene el derecho de pertenecer, pero también tiene el derecho de decir no quiero pertenecer a ese sindicato y quiero pertenecer a algún otro, o simplemente, como bien lo dice la licenciada, pues evidentemente negarse a pertenecer a algún sindicato. Sí, de hecho, también otro de las principales funciones, dentro de la reforma se tocó poco la parte sindical, sobre todo también porque hay muchos intereses, hay que reconocerlo, pero una de las principales también reformas que se lograron fue lo que tiene que ver con el voto secreto en los procesos de elección de las directivas de los sindicatos, en donde, bueno, también ya los trabajadores pueden optar en su asamblea el elegir por un voto secreto y no un voto abierto, ¿no? Que pues eso también a veces se prestaba a ciertas consignas por aquellos trabajadores que no votaran a favor de cierta directiva. Lo cual era muy lamentable, desgraciadamente. Bien, ¿cuáles son los derechos más importantes que tiene el trabajador? El trabajador, siento yo, que debe conocer cuáles son sus derechos. ¿Qué podríamos decirle, qué podría decirle la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a todos aquellos trabajadores que se sienten vulnerados, que se sienten lastimados en sus derechos laborales? Pues yo creo que principalmente, que es una de las principales situaciones que se da, yo creo que en todas las empresas, es que conozcan qué es lo que están firmando como contrato individual del trabajo. Finalmente, la Ley Federal del Trabajo establece las condiciones mínimas para que los patrones, por lo menos esas condiciones las tienen que cumplir. Y de ahí partir cuáles son las condiciones adicionales que pudieran tener y ofrecer a sus trabajadores. La jornada mínima de trabajo, que es lo básico, y yo creo que es uno de los principales derechos que deben de conocer los trabajadores, el tener un día de descanso a la semana, el poder gozar de un periodo vacacional, cumpliendo cierta antigüedad en el trabajo. Todas estas partes vienen contempladas en la Ley Federal de Trabajo y yo creo que es importante, y sobre todo cuando tengan duda, existen organismos, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, existe la Secretaría del Trabajo, en donde existe también la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que cuando ellos no pueden acudir o no tienen para pagar un abogado, es importante que conozcan esta área, porque ahí les pueden asignar un abogado que les pueda litigar su demanda en el caso de ser necesario. Claro, que no, sobre todo no se sientan solos, no se sientan que se encuentran abandonados a su suerte, porque hay muchísimas instituciones que les pueden ayudar. Próximamente en el Programa Nacional de Asistencia Jurídica tendremos un área que atienda las cuestiones laborales y con mucho gusto también podríamos brindarle su apoyo que ustedes requieran. Bien, estamos a punto de ir a un corte, licenciada. Vamos a invitar a nuestros amigos a que nos sigan en las redes sociales. Ustedes ya saben, Programa Nacional de Asistencia Jurídica en Facebook, el Twitter es @PNAJ_AC, todo con mayúsculas, y con mucho gusto estaremos atendiendo sus dudas, sus comentarios y por supuesto todas sus inquietudes. Nos vemos en unos minutos. Bien, amigos, ya estamos en su programa Hablemos Derecho, estamos de regreso, estamos con la licenciada Darlene, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y estamos hablando de los derechos laborales, de los derechos de los trabajadores, también de la forma en que se distribuye la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. También tocamos un poco acerca de la nueva Ley Federal del Trabajo. ¿Qué tantos cambios trajo esta nueva Ley Federal del Trabajo? Bueno, mira, finalmente esta nueva Ley Federal del Trabajo es una iniciativa que tenía más de 10 años, que se había estado cabildeando en la Cámara de Diputados. Principalmente era una iniciativa que en su momento habían establecido los patrones, la parte empresarial. Sin embargo, bueno, pues en esta última fase de discusión que se dio de una manera muy rápida, casi fue fast track porque la presentaron en noviembre, y se instaló la mesa de revisión y prácticamente tuvieron 2 semanas para hacer esta revisión y discusión y posteriormente pasarla para la aprobación correspondiente. Uno de los principales objetivos que tenía y que fue la justificación de esta ley era que con estas reformas se iba a ampliar la gama de empleos o el número de empleos, cosa que, bueno, pues ya un año de esta ley hemos visto que al contrario ha disminuido. Los días de ayer y antier salieron las noticias que al contrario, en lugar de aumentar
incrementarse el número de empleos se vio disminuido. Se tenía proyectado que se crearan por lo menos 500,000 empleos el año pasado y bueno, pues se crearon cerca de 450,000, entonces se vio por debajo de la suma proyectada. Y bueno, una de las principales reformas que se hicieron fue el añadir nuevos modelos de contratación, que tiene que ver con la temporalidad, que tiene que ver también con el outsourcing o llamado subcontratación, también fueron una de las reformas. Sin embargo, afortunadamente también por parte de los diputados, sobre todo de izquierda, lograron incluir ahí algunos candados en el caso de no dejar tan abierto el esquema de la subcontratación, en donde también a ese tercero lo obligan a que establezca las condiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo mínimas, las mismas que tiene el patrón de origen, tendría que tenerlas el que está subcontratando, sobre todo porque él está obligado a que ese tercero que está contratando tenga todas las condiciones mínimas que establece la Ley Federal del Trabajo. Si esta empresa que contrata directamente al trabajador no está cumpliendo en el momento que él quiera demandar a esta empresa o el outsourcing, solidariamente también es obligado, si el otro no verificó, que los trabajadores que tiene esa empresa tuviesen las condiciones mínimas de seguridad. Eso es bien importante porque el trabajador no se le, en ningún momento no se le vulnera sus derechos. Si no lo protege uno, el otro solidariamente es responsable. Sí, es correcto. Entonces, este fue uno de los candados que metieron de última hora a esta parte de la subcontratación. Por esta razón, bueno, pues ni una ni otra parte quedaron a gusto por la redacción final que se le dio a esta reforma. Y bueno, otra de las principales modificaciones que se dieron también a la ley fue la parte de los salarios caídos. Anteriormente en los litigios, durante el tiempo que duraran los juicios, seguían contabilizando los salarios caídos y bueno, pues tenemos juicios, aquí en la Junta tenemos juicios todavía desde el 92, entonces bueno, pues en el entendido de que siguen corriendo los salarios caídos, te imaginarás la cuenta que se lleva acumulando en esos asuntos. Entonces, a raíz de esta situación y para evitar precisamente que los abogados tendieran a que esos juicios se alargaran, lo que se buscó en esta parte es acotar el tema de los salarios caídos y bueno, quedó reducido solamente a 15 meses y lo que se va agregando es que si el juicio dura más de un año, se va sumando mes a mes el 2% capitalizable. Sí, que son los famosos intereses, ¿no? Es decir, antes pasaba que un juicio podía durar mucho tiempo y durante todo ese tiempo que duraba el juicio se le tenían que pagar esos salarios, se les llamaba salarios caídos al trabajador. Eso era muy grave en algunas ocasiones porque empresas podían quebrar precisamente por los salarios caídos, ¿no? No alcanzaba para pagarle al trabajador por un abogado, mal abogado que alargaba dolosamente el juicio. Esto ya no pasa, está acotado, está el candado y lo cual se me hace acertado. Después de ese tiempo se cobran intereses por los meses que se continúen y bueno, pues el trabajador siempre va a estar protegido y a la empresa pues no se le causa una afectación grave. Sí, es correcto. Estamos hablando sobre todo de la micro y pequeña empresa que finalmente, te pongo el ejemplo, que son panaderías, que son estéticas, que son sobre todo negocios familiares muy pequeños que de ahí se sostienen y que bueno, muchas de las veces este tipo de juicios los lleva prácticamente a la quiebra y a cerrar. Otro de los puntos importantes de la reforma laboral tiene que ver con las formas de contratación, la capacitación inicial o el empleo a prueba, fueron puntos importantes de esta reforma. Sí, de hecho, bueno, pues estas reformas devienen, como lo comentábamos hace un rato, con el asunto de la globalización, ¿no? Finalmente se va buscando cambios ante la sinergia económica que existe y entonces lo que se busca es que existan contrataciones más fáciles para los empresarios. Sin embargo, también se insiste que la parte de la seguridad de los trabajadores no se debe de dejar de lado, que al final fue lo que llevó precisamente en esta discusión de estas tres formas de contratación que se ampliaron en la nueva Ley Federal del Trabajo y que bueno, pues que también se vieron limitadas con esta situación de proteger a los trabajadores. Y entonces, por ejemplo, en el caso de los contratos de temporalidad que se pueden dar hasta por 6 meses o contratos a prueba, que así se le
llaman, también se establece que se deberá de conformar una comisión mixta, que es entre el patrón y también trabajadores, y los cuales evaluarán a estos trabajadores que estuvieron a prueba, si pueden continuar ya con un contrato indefinido o finalmente, bueno, pues no son contratados. Entonces, bueno, pues esta limitante también da garantía que no, algunos patrones que también debemos de reconocer que no todos son así, que muchos de ellos cumplen con sus obligaciones en la ley y protegen a sus trabajadores, porque bueno, si están bien sus trabajadores, también les va bien a ellos. El tema de que, bueno, pues no se hubiesen aprovechado de esta figura de los contratos a prueba y se la pasaran contratando personal solamente por 6 meses, y bueno, pues eso les da ciertos beneficios económicos, ¿no? Hay un candado, recuerdo, en la Ley Federal del Trabajo que dice que si después de ese periodo de prueba sigue contratado, se le sigue pagando y sigue cumpliendo con sus labores, en realidad ya se tiene por indefinido. Sí, automáticamente ya se da el contrato indefinido. Muy bien, pues entonces ahí tienen, amigos, son cosas que ustedes deben saber como trabajadores. Los trabajadores son los que sostienen este país, y bueno, pues es importante que estén siempre protegidos. Independientemente del tipo de contrato, siempre debe dárseles sus prestaciones. Sí, es correcto. Finalmente, los patrones están obligados conforme a la Ley Federal del Trabajo, y bueno, en el caso de que no los cumplan, ahí los trabajadores tienen el derecho de poder demandarlos, ¿no? Y bueno, pues para eso está la Junta de Conciliación y Arbitraje. Muy bien, hay incluso algo que yo analicé en la ley, que es una multa que se le impone a aquellos abogados, a aquellas personas que retrasen dolosamente el procedimiento, se les puede imponer una multa. Sí, es correcto. Bueno, de hecho, no solamente es a los abogados, también es en el caso de los servidores públicos. Una de las reformas también que se hicieron es precisamente evitar el atargamiento de los juicios, ¿no? Entonces, a razón de eso y de que podamos garantizar la impartición pronta y expedita de la justicia, se hicieron estas modificaciones, y bueno, las multas oscilan hasta los 3,000 días de salario mínimo, y en el caso de los servidores públicos puede ir hasta el tema de la destitución, no solamente en una multa, sino que una vez revisado el asunto y si se logra acreditar precisamente el que se alatargó el asunto dolosamente, puede ir hasta el tema de la destitución, y esto va aunado también con la reforma que se hizo a la ley de amparo, en donde, bueno, pues también si consideran que se está alargando el juicio de manera dolosa, también el juez de distrito o en el tribunal podrán ordenarnos hasta la destitución del servidor público responsable del asunto. Pues ahí está, abogados, cuidado, servidores públicos, cuidado, porque pueden incluso ir a la destitución, y a los abogados y demás personas que pretendan dolosamente retrasar el proceso, bueno, pues ahí les va su multa. Bien, queridos amigos, estamos en su programa Hablemos Derecho. Vamos a hacer un corte comercial. Recuerden que nos pueden enviar sus dudas y sus comentarios a nuestro correo electrónico, que es pnaj.contacto@gmail.com, nuestro Facebook, Programa Nacional Asistencia Jurídica, y nuestro Twitter ya lo hemos comentado. Nos vemos en unos minutos. Bien, amigos, ya estamos en su programa Hablemos Derecho. Recuerden que las repeticiones ustedes las pueden volver a ver a las 5 de la tarde, a las 9 de la noche. Y bueno, pues como ustedes saben, estamos aquí con la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la licenciada Darlene. Y bueno, pues estábamos hablando de las reformas a la nueva Ley Federal del Trabajo. Algo que me llamó mucho la atención es aquello del seguro de paternidad, o la separación, el permiso de paternidad. Eso es una maravilla. Sí, de hecho, anteriormente solamente había un permiso de maternidad para las mujeres, y bueno, se fue ampliado también para los hombres, y no solamente para el caso de que tengan hijos, sino también para los casos de adopción, que podrán gozar hasta de una semana completa para que puedan realizar los trámites correspondientes y bueno, estar presentes en el momento de, ya sea de que llegue el niño por adopción o por un parto natural. Muy bien. ¿Qué otra cosa, algo que podamos resaltar de la reforma a la Ley Federal del Trabajo?
Sí, mira, de hecho, dentro de la reforma también que se dio a la Ley Federal del Trabajo tiene que ver con el esquema que nosotros le hemos dado mucho énfasis con la conciliación. Actualmente, existía la audiencia de conciliación, pero en la ley se modificó la parte de los funcionarios y entonces se establecen ciertos requisitos para los funcionarios conciliadores, los cuales deben de tener una preparación en el tema. Y bueno, nosotros a partir del mes de agosto iniciamos este programa, fue una convocatoria abierta en la cual, se contrataron a 20 abogados y abogadas que deben de ser titulados y además de contar con la preparación en materia de conciliación para realizar realmente esta función. Y te puedo decir que el resultado de todo agosto hasta diciembre del año pasado nos incrementó en un 300% el número de convenios celebrados, que finalmente no se llevaron hasta el fin último del litigio, y eso nos ahorró también arrasar un poco el rezago que tenemos de cargas de trabajo. Es una maravilla eso de la conciliación. Mejor terminar un asunto por la buena que tener que llevar todo un proceso largo, cansado, tedioso en algunas ocasiones y que a final de cuentas no van a estar conformes. Siempre es mejor conciliar. Sí, de hecho, sobre todo buscando que se garantice precisamente proteger los derechos de los trabajadores. Es importante recalcar esa parte porque el acuerdo en el cual se basa precisamente el conciliador es revisar qué es lo que está reclamando el trabajador y a partir de eso se hace un cálculo conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo y a partir de ese momento se empieza la discusión con el patrón, porque finalmente la conciliación, a diferencia de la mediación, el conciliador debe de hacer una propuesta, ¿no? Y en la mediación simplemente se ayuda a las partes para que puedan llegar a un acuerdo. Sí, se los pone ahí en la mesa para que ellos platiquen y lleguen a una amigable composición. En la otra se hacen propuestas de solución. Sí, y entonces, pues en base en esto hemos tenido un muy buen resultado que finalmente nos está ayudando a batir las cargas de trabajo que se tienen en esta junta, porque además debemos de partir que es una de las juntas que recibe la mayor parte de demandas en todo el país, sobre todo considerando la población que tiene el Distrito Federal y que en el Distrito Federal no solamente los que viven en el Distrito Federal trabajan aquí, sino también toda la zona conurbada, muchos de ellos vienen a trabajar al Distrito Federal. Licenciada, veo muchos cambios en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Estamos en la entrada de la misma Junta de Conciliación y Arbitraje. No sé si quiera comentarnos algunos de estos cambios. Sí, es importante recalcar que, desde el año pasado se iniciaron obras y finalmente estas obras se ven, ustedes pueden observar, va desde modificar y ampliar las juntas que actualmente existen y, que se puedan dar mejores espacios también para todas las personas que acuden aquí a la Junta, ¿no? Desde la entrada pueden usted observar la parte del registro de visitantes, se tiene un control de todas las personas que se introducen en el edificio. Y posteriormente tenemos la parte de oficialidad de partes y las juntas ahorita, si quieren, podemos hacer un recorrido para que vean cómo se han modificado estos espacios y que antes a lo mejor ni siquiera se tomaba en consideración. Existen ahora bancas para que las personas puedan esperar a que sean llamados a sus audiencias correspondientes. Muy bien, lo cual antes no pasaba, antes había mucha gente, siempre de verdad que creo que superaba por mucho las instalaciones, la cantidad de personas que venían a la Junta. Sí, es correcto, y además es importante señalar, nosotros diariamente tenemos visitantes, cerca de 3,000 personas. Al mes estamos recibiendo 30,000 personas, entonces es una cantidad bastante fuerte de visitantes que tenemos diariamente. Muy bien, pues queridos amigos, vamos a hacer un corte y regresamos en unos minutos a su programa Hablemos Derecho. Una de las consignas más importantes del programa Hablemos Derecho y de la Fundación Programa Nacional de Asistencia Jurídica, queridos amigos, es el dar a conocer cómo son los servicios de justicia en nuestro país. Hoy estamos con la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y le hemos pedido que nos haga un recorrido por una de las juntas de conciliación y arbitraje para que ustedes puedan conocer cómo es el manejo, cómo está distribuida y nos ha accedido a esa petición y estamos aquí con la presidenta de la Junta. Especial número 13, mi nombre es la licenciada Laura Villar Naranjo. Muy bien, y si no tienen inconveniente podemos hacer un recorrido en la Junta. Creo que por aquí tenemos la oficialía de partes. La intención de la presidenta al hacer una nueva distribución de la Junta fue tener un mejor acceso a la oficialía de partes. No es una oficialía de partes común,
¿sí? Hay una oficialía de partes común en donde ingresa todo lo que demandan y demás. Esta es una oficialía especial para nosotros. Sí, aquí sí reciben las demandas, promociones y demás, y está alejado de lo demás para que tenga mejor acceso al público. Muy bien. Veo que ha habido cambios en la distribución. Sí, de hecho, si ustedes recuerdan, yo creo que hace 3 años, bueno, la Junta tenía solamente este edificio. Actualmente contamos con otro edificio que es el anexo, y bueno, se pudo ampliar la dimensión de cada una de las juntas, y esto nos permite el que pueda tener mayor movilidad y además mejores espacios para los propios trabajadores de la Junta, que anteriormente, bueno, pues tenían unos espacios muy hacinados y que eso también complicaba el mismo desempeño de ellos mismos. Muy bien, yo recuerdo, si podemos ir caminando, yo recuerdo que antes era muy comprometido el espacio, había pues mucha gente, hoy sigue habiendo mucha gente, sin embargo, pues tenemos más espacio. Sí, es correcto. Finalmente, bueno, pues lo que yo decía, sigue creciendo el número de demandas que ingresan ante la Junta, y bueno, finalmente necesitábamos los espacios para que también tanto los trabajadores que vienen a demandar, los patrones que vienen a contestar y los propios litigantes, bueno, pues puedan tener espacios también más dignos. Muy bien, pues si nos podría dar un recorrido y decir qué es lo que hay. Nueva organización del tribunal. En cada junta tenemos un área que es para los conciliadores. En este momento la conciliadora anda en aquella parte de la junta, pero ya hay un espacio determinado para la conciliación. Muy bien. Y vamos caminando, entramos a la Junta y pues vemos varios escritorios, varios, pues por supuesto gente trabajando, estamos en horario de labores y bueno, ustedes pueden ver cómo aquí se trabaja arduamente, no solo en esta Junta, sino en todas las demás. En todas las juntas, sí, ahorita son casi la 1 de la tarde y ustedes pueden ver la demanda que tiene esta Junta, digo, y todas se encuentran en las mismas condiciones. Yo les decía, son 87,000 asuntos que se tienen actualmente en trámite, y bueno, pues eso finalmente deviene en el número de gente que diariamente acude. Entonces, bueno, pues ustedes pueden observar, del lado derecho tenemos todos los escritorios de las mecanógrafas que atienden las audiencias diariamente. En promedio, cada una de las juntas está atendiendo 60 audiencias diarias. 60 audiencias son muchísimas y la verdad es que solo es cada una de las juntas, porque hay ¿cuántas? 18 juntas. Cada junta tiene su presidente de junta, como aquí la licenciada, y además tiene representantes, creo que del patrón, de los trabajadores. Sí, tienen un representante de los trabajadores y tienen un representante de los patronos. Entonces, bueno, pues esta elección se dio hace un año, en el mes de diciembre se dio apenas la elección conforme lo marca la Ley Federal del Trabajo. Muy bien. ¿Qué más podrían decirnos acerca de la distribución de la Junta? Veo mucha gente trabajando, todos haciendo sus labores cotidianas. Sí, mira, bueno, tenemos los secretarios de acuerdo, que ahorita bueno, también están atendiendo las propias audiencias. Tenemos auxiliares de mesa, que finalmente, bueno, también les toca estar revisando las audiencias que se desahogan día con día. Y pues también los espacios, bueno, acá es importante señalar, bueno, que los espacios se ampliaron, también las oficinas de los presidentes se fueron un poco ampliados, y sobre todo también uno de los principales espacios que se amplió es el archivo. Anteriormente, bueno, tenían los expedientes pues donde podían, porque finalmente el espacio que tenían de su archivo individual en cada una de las juntas era insuficiente. Entonces, actualmente se ampliaron los espacios de los archivos que tiene cada una de las juntas, independientemente de que existe uno que concentra todos los expedientes que está en la planta baja de toda la junta. Creo que son mejores condiciones para los usuarios de la Junta. ¿Qué les podríamos decir a todos aquellos que vienen todos los días a las juntas de conciliación, no solo a los abogados, sino a los justiciables, que son los trabajadores, los patrones? ¿Qué les podríamos decir? Pues sobre todo que existe un compromiso de todos los trabajadores que integran las juntas especiales, que bueno, existe un compromiso de brindar un mejor servicio, y que también precisamente aunado a eso se está buscando mejorar las propias condiciones. Entonces, por lo tanto, tratamos de buscar mejores espacios. En este momento estamos en un proceso también de cambiar todo el mobiliario de todas las juntas, que bueno, próximamente, yo creo que en unos 2 meses más estarán viendo también el cambio de mobiliario, que eso también permitirá que las condiciones de los trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tengan mejores mobiliarios, y eso los motive más también a realizar su función. Muy bien, vamos a cambiar de locación. Licenciada, unas palabras finales. Bueno, como decía la abogada, nuestro archivo ha cambiado de panorama, como ustedes ven. Si bien es cierto, si me quiere acompañar de este lado.
Tenemos un área de actuarios, que es este espacio en donde pues nada más tenemos uno en este momento porque los demás salieron a notificar. Tenemos nuestra área de secretario de acuerdos, que sí es mucho más amplia. Tenemos también un horario de atención al público, por eso en este momento la gente está dentro. Pero nuestro horario de atención, como ustedes lo ven, dice de las 13 a las 14:30 los secretarios de acuerdos, y yo de 12:30 a las 3 de la tarde atiendo para dar un mejor servicio. Pues, y si me permite también un momentito. Bueno, estamos aquí haciendo el recorrido a la Junta y bueno, pues como ustedes pueden ver, amigos, tenemos mucha gente por aquí trabajando. Esperamos no interrumpir demasiado en sus labores. Es cosa de unos minutos. Ustedes ven, estamos con 1, 2, 3 secretarios de acuerdos, con un gran cúmulo de trabajo, pero esperando que la atención haya mejorado. Hombre, con mucho gusto y le agradezco mucho la atención. Y bueno, queridos amigos, estamos aquí en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Vamos a cambiar de locación. Tenemos todavía mucho que decir. Quédense con nosotros. Bien, ya estamos de vuelta en su programa Hablemos Derecho, estamos con la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y además estamos en un inmueble de los recién acondicionados. Díganos dónde estamos. Actualmente estamos en el archivo y bueno, este es un espacio que precisamente lo que busca es tener mejores condiciones en donde tienen todos los expedientes resguardados. Aquí estamos hablando solamente del espacio del archivo en activo, que aproximadamente tenemos 380,000 expedientes y más el archivo histórico, que bueno, también estamos en ese proceso de depuración y sobre todo de clasificación. Estamos hablando que toda la Junta tenemos un aproximado de 1 millón de expedientes. Entonces, bueno, es un universo muy grande y bueno, tenemos que tener las condiciones precisamente para hacer el resguardo de los mismos y el trabajo que se realizó aquí precisamente es meter archiveros que son mecánicos, que facilitan la utilización del espacio en el cual, bueno, pues cada uno de ellos tiene una clasificación y además lo que se está insertando en cada uno de los expedientes es un chip que va a permitir con unas pistolas de manera electrónica ubicar en qué gavetas se encuentran. Entonces, bueno, pues eso nos va a permitir también encontrar los expedientes con mayor rapidez y facilidad. Y estos son los asuntos con los que ya se cuenta, con los que ya está trabajando la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero además los que vienen, es decir, ¿cuántas personas llegan aquí anualmente, al mes, pidiendo que se les haga justicia? ¿Cuántos asuntos llegan nuevos? Mira, en promedio la Junta recibe al mes 3,000 asuntos al mes y anualmente estamos hablando de 30,000 asuntos que se reciben nuevos cada año. Entonces, nosotros estamos trabajando, bueno, pues en esa parte, sobre todo para abatir los rezagos que se tienen en la Junta, porque también es importante mencionar que, bueno, pues ante el aumento que ha habido de despidos, pues eso se incrementa también en el número de demandas y, sin embargo, bueno, pues también es importante señalar que no ha habido un incremento en el número de personal y se sigue trabajando con el mismo personal que se tenía prácticamente casi desde hace 10 años. Lo único que se incrementó el año pasado, sobre todo por la limitante que tenemos presupuestal, se incrementaron 20 plazas nuevas que fueron lo que te comentaba hace un rato en relación a los conciliadores. Entonces, pues a raíz de esto se tienen que hacer cambios, modificaciones en cuanto a los procesos para tratar de abatir estas cargas de trabajo con el mismo personal. Por supuesto, y bueno, tan importante es esta actividad del conciliador, que es la de evitar precisamente conflictos largos y tortuosos, como lo comentábamos hace unos minutos. ¿Qué más nos podría decir? Se hizo un concurso, muchas personas me imagino que intentaron ocupar estos cargos. Sí, es correcto. Llegaron un aproximado de 50 solicitudes para 20 plazas que se estaban convocando abiertamente. Sin embargo, bueno, pues eligieron los mejores perfiles precisamente para que este trabajo sea muy profesional, lo que se está realizando y bueno, creo que lo estamos comprobando. Yo te decía hace un momento, comparábamos los convenios que se celebraron en el 2012 comparado con lo que logramos en ese mismo periodo el año pasado y se incrementaron en 300%. En el 2012 de agosto a diciembre se celebraron 920 y tantos convenios y en el periodo del año pasado, que fue 2013 de agosto a diciembre, que fue cuando inició precisamente
precisamente el programa de la conciliación, también atendiéndolo en asuntos individuales, lo incrementamos casi a 3,000 convenios celebrados. Entonces, bueno, pues eso nos ayuda precisamente también a abatir las cargas, y también se realizó una jornada de conciliación que se realizó precisamente en el lobby de este piso, en el cual, bueno, pues se convocaron a las diversas asuntos que se tenían, y pues que también nos llevó a un buen significado de números de convenios celebrados, que prácticamente en esa jornada que duró una semana se celebraron aproximadamente 400 convenios. Es decir, se convocó a las personas que ya llevaban juicios en la Junta de Conciliación y se les invitó a esa jornada de conciliación. ¿Cómo fue el mecanismo y bueno, cómo se dio esta idea de la conciliación en la Junta de Conciliación? Pues teníamos que buscar, como te lo decía hace un momento, mecanismos que nos ayuden a abatir los rezagos que se tienen en esta Junta. Por lo tanto, bueno, creemos que uno de los procedimientos que nos ayudan también a solventar no solamente el juicio como tal es la conciliación, buscando que exista un acuerdo entre ambas partes, y bueno, pues creo que ha tenido un buen éxito, y sobre todo ha habido también una buena respuesta por parte de los litigantes. Esta convocatoria que te decía para la jornada que se realizó en el mes de agosto, acudieron bastantes abogados, y también es importante mencionar, por ejemplo, los abogados del grupo Walmart acudieron, que ellos también tienen un número significativo de demandas en esta Junta, acudieron a esta jornada y también llevaron a cabo varios convenios que finalmente se pudieron concluir. Licenciada, sé que no tiene mucho tiempo al frente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero ¿qué podría decirnos acerca de la consigna de trabajo? ¿Cuál ha sido su objetivo más importante en esta Junta de Conciliación? Mira, principalmente son dos los objetivos. Uno es concluir el mejoramiento de las propias condiciones de las juntas, es decir, el que tengan mejores espacios, el que se pueda brindar de espacios dignos también para las personas que acuden día con día a esta junta a requerir los servicios que se prestan. Y la otra es precisamente también abatir los rezagos que se tienen en cuanto a la impartición de justicia. Esos son los dos principales objetivos, y bueno, esto nos conlleva también a trabajar con los propios servidores públicos, que muchos de ellos llevan hasta 30, 40 años trabajando en esta junta, que tienen toda una experiencia realizada en el campo laboral, y que bueno, es trabajar con ellos. También es importante decirte que conforme a la Ley Federal del Trabajo, en la reforma, también nos obliga ahora a la capacitación del personal. Hemos trabajado arduamente también con esta parte, sobre todo que partiendo del hecho de que entre mejor capacitados estén los servidores públicos, un mejor servicio se puede brindar. Muy bien, queridos amigos, pues estamos a punto de terminar el programa de hoy. Solamente vamos a hacer un corte y cambiamos de locación y nos despedimos de ustedes. Recuerden que nos pueden mandar sus comentarios al Facebook, Programa Nacional de Asistencia Jurídica, y al Twitter. Por supuesto que estaremos atentos a todas sus inquietudes. Nos vemos en unos minutos. Bien, amigos, ya estamos de regreso en su programa Hablemos Derecho. Estamos ya a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Estamos con la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y bueno, pues estamos además en un área significativa de esta Junta. Sí, mira, me gustaría hacer o destacar el trabajo que se ha realizado también en la modificación de las juntas. También estamos frente a la Junta Especial número 8, pero también otra de las áreas importantes que tenemos es el área de convenios fuera de juicio. Esta área prácticamente presta servicio a todas las personas que no quieren llegar a un juicio, sobre todo a los patrones que finalmente convienen con sus trabajadores la terminación de su contrato, y bueno, vienen a inscribir aquí sus convenios con la finalidad de evitarse demandas futuras. Y bueno, lo que corrobora precisamente la Junta es que estos convenios estén en el marco de la ley, que se cumplan las cuestiones principales que establece la Ley Federal de Trabajo en cuanto a una liquidación, y una vez que se hace esta revisión se dan por aprobados y quedan archivados en esta Junta. Prácticamente, si tú puedes observar, normalmente siempre está así, sobre todo finales de mes, que es cuando se da la conclusión muchas de las veces de las relaciones de trabajo, y nosotros hemos estado revisando esta parte porque el horario que esperan, sobre todo los abogados que vienen a celebrar convenios aquí, es un aproximado de 2 horas de espera, porque bueno, finalmente siempre hay una larga fila esperando llevar a cabo su celebración de convenio, y entonces para evitar este tipo de largas esperas nosotros estamos trabajando
Yo creo que en el mes de febrero ya estaremos lanzando el convenio en línea. Esto que va a significar que los abogados podrán revisar en la página precisamente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, estará el convenio en línea, ellos harán el llenado del formato que está establecido ahí, que marca lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, y una vez que finiquitan el convenio, suben los datos, eso de manera vía internet llegará al área precisamente de convenios fuera de juicio. Ellos harán la revisión y el abogado tiene la ventaja de que él podrá establecer el día y la hora en que quiere venir a la Junta precisamente a celebrar su convenio. Entonces esto le evitará precisamente esperas, además con la ventaja de que nosotros ya previamente hicimos la revisión del convenio que cumpla los requisitos establecidos en la ley, y entonces el horario de atención más bien el tiempo que gastarán ellos en estar aquí en la Junta será de un aproximado de 15 a 20 minutos. Es decir, se economiza el tiempo, porque antes yo alguna vez lo hice, sí se tardaba algún tiempo en lo que se hace la revisión, si no llegábamos a la cita a la hora, nos pasaban después, y entonces era muy complicado. Aquí lo importante es que cualquier convenio es revisado por profesionales de la Junta de Conciliación y Arbitraje, sobre todo para que respete los derechos fundamentales, los derechos laborales de los trabajadores. Sí, es correcto, digo, la ley marca parámetros mínimos precisamente para poder realizar una liquidación a un trabajador, y eso es prácticamente lo que nosotros revisamos. Muchas de las veces algunos trabajadores también deciden, sobre todo por finiquitar ya rápido esa relación, en que a lo mejor sea menos el pago que le corresponde conforme a la ley. Sin embargo, nosotros en el acuerdo se asienta esta situación, porque también debemos de recordar que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Entonces, si el trabajador en algún momento por el pendiente que haya quedado por liquidarle, puede demandar en cualquier momento. Entonces, bueno, pues eso se queda asentado en el acuerdo y también es una garantía para el propio trabajador. Sí, es una garantía para el trabajador, pero también para la empresa, ¿no? Que haciendo un convenio fuera de juicio se evita futuras demandas. Sí, es correcto, y finalmente lo está haciendo dentro de lo que marca la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces eso les evita demandas posteriores y sobre todo, bueno, pues también a ellos les queda una certeza jurídica. Muy bien, pues ahí está, amigos, próximamente tendremos esa modalidad. ¿Cuál será su nombre? Convenio en línea fuera de juicio. Lógicamente, lo único que sí es que en el caso de los convenios en línea solamente podrán ingresar aquellos que sea pago en una sola exhibición, porque también debemos recordar que se permiten los pagos en parcialidades, pero en esos casos nosotros les pedimos una fianza, sobre todo para garantizar que no se le deje de realizar el pago correspondiente a los trabajadores. Entonces, en esta primera fase solamente podrán celebrarse vía línea aquellos convenios que sean en una sola exhibición. Muy bien, y además estará a partir de ¿qué mes? Prácticamente estamos hablando mediados de febrero. No, pues ya estamos. Sí, ya estamos a unos días en el cual pues podrán hacer uso de este nuevo servicio, y sobre todo pues en la ventaja de que ahorrará tiempos también para la celebración de los mismos. Muy bien, sé que se han cubierto algunas plazas vacantes, sé que se ha dado capacitación a los funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sí, mira, es importante mencionar el personal de confianza, sobre todo de estructura que tiene la Junta, tenía más de 12 años que no recibía ningún aumento salarial, y bueno, el año pasado precisamente también con la ayuda del jefe de gobierno, del doctor Miguel Ángel Mancera, se logró acceder a un aumento salarial que fue del 3.9 para todo el personal, tanto de base como de estructura. Y bueno, esto también pues mejora las propias condiciones. Yo decía que es importante también incentivar al personal para poder prestar un mejor servicio, y bueno, dentro de las prestaciones también para el propio personal es la capacitación. Se han realizado seminarios de actualización en cuanto a las reformas que sufrió la Ley Federal del Trabajo. También estuvieron grandes ponentes como el licenciado alcalde, como el licenciado Tomás Natividad, y bueno, no quisiera mencionar más porque si no a varios voy a dejar fuera, pero bueno, tuvimos grandes abogados con un gran reconocimiento en la materia laboral que estuvieron con nosotros aquí sin cobrar un solo peso, y que estuvieron dando esta actualización para los trabajadores. Tuvimos una inscripción de 400 personas, ¿no? Era la capacidad máxima que tenemos en el auditorio. Probablemente hagamos una nueva edición de este seminario para que este año se pueda impartir. Y bueno, también se han dado, actualmente está impartiéndose un diplomado en materia de amparo, que también pues la ley fue reformada el año pasado. Y pues dentro de este trabajo de capacitación es incentivar al personal para que podamos dar un mejor servicio. Además, un trabajador bien pagado y bien capacitado hace un mejor trabajo.
Sí, es correcto. Y sobre todo, pues no dejar de lado que son ellos los que día a día están al frente de cada una de las juntas, de cada una de las áreas de servicio que tiene esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y que son los que dan la cara frente a los usuarios de esta junta. Entonces, es importante el que puedan tener mejores condiciones de trabajo, el que puedan tener mejores espacios para que el servicio sea mejor cada día. Muy bien, pues estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, queridos amigos. Y bueno, licenciada, ¿qué podríamos decirles a todas aquellas personas que en algún momento podrían tener un conflicto laboral o que incluso hoy mismo están viviendo una complicación de tipo laboral? ¿Qué mensaje les podría dar la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje? Pues principalmente que uno de los objetivos de nosotros es que esta impartición de justicia a la cual todos queremos acceder es que sea pronta y expedita, que estamos trabajando día con día al poder impartir esta justicia pronta y expedita, que actualmente también tenemos que reconocer los tiempos son largos y que bueno, muchas de las veces cuando llega ya ese juicio condenatorio, absolutorio, han pasado a veces hasta 2 o 3 años. Entonces, esa es la parte fundamental que estamos trabajando día con día, nos estamos esforzando, comprometiendo también al propio personal a que mejoremos la calidad en el servicio y que eso conlleve a que los juicios se puedan resolver en menor tiempo. Bien, pues muchos de los que nos ven son estudiantes de Derecho. ¿Qué mensaje les podría dar la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal a aquel estudiante que inicia su vida académica, que va a iniciar su vida profesional y que necesita a lo mejor motivación o a lo mejor necesita pues un mensaje de una personalidad como usted? Pues el mensaje principal sería el que generalmente cuando decidimos estudiar Derecho siempre pensamos en defender al débil. Entonces que no perdamos a los estudiantes ahora, que nunca pierdan esa noción, que el área laboral es una de las principales que se dedica a defender a los trabajadores, que son los que menos tienen. Entonces que si ellos quieren incursionar en esta materia, son bienvenidos, aquí pueden venir a realizar también su servicio social, pueden aprender muchísimo y sobre todo, bueno, que es una materia muy noble, que finalmente permite la paz social porque busca el equilibrio entre los factores de la producción. Entonces, que no cejen en su lucha, que sobre todo siempre vayan conforme a derecho, que no se dejen llevar también por las cuestiones monetarias, porque muchas veces perdemos el camino y sobre todo el objetivo principal es luchar por las causas sociales. Muy bien, pues licenciada Darlene, ha sido un placer enorme tenerla en este programa. La verdad es que le agradecemos muchísimo su presencia aquí. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y a todo su auditorio. Gracias. Muy bien, pues estamos en contacto, queridos amigos. Ustedes saben que la repetición de este programa la pueden ubicar a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche en imefi.com y con mucho gusto estaremos atendiendo todas sus dudas y todas sus inquietudes en materia legal. Por hoy nos despedimos, les agradecemos nuevamente a la licenciada Darlene. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y nos vemos en la próxima sesión, en el próximo programa, seguramente con un tema también muy importante. Ha sido un placer, nos vemos la próxima.